Buen día, mi nombre es María Paula Valle Betancourt y voy a realizar la sustentación de la fase 5, la sustentación de la experiencia, de la materia de enfoques curriculares. Introducción. A lo largo del desarrollo de la materia se ha evidenciado diferentes fases que incorporan la parte práctica como la parte teórica y que nos forma como docentes día a día. Iniciamos con la fase 1, que fue la estantería curricular. En esta también se presenta la carta de presentación, que es la que llevamos a la institución para iniciar nuestras prácticas. En este caso mi práctica fue realizada en la institución educativa Instituto Técnico Industrial con el programa de educación para adultos con la jornada nocturna y sabatina. En la fase 2 tenemos el componente práctico. En la fase 3, la aplicación de los conceptos del currículo. En la fase 4, el componente práctico, que también encontramos el simulador de la práctica. Y por último, la fase 5, que es la sustentación que estamos realizando. A continuación hablaremos de los objetivos de la sustentación. Entonces, la primera fue identificar las tendencias y enfoques curriculares en torno al contexto educativo. Como segundo, tenemos que observar la importancia del currículo en el proceso educativo. Tercero, construir una propuesta del plan de diseño curricular. Y por último, tenemos reflexionar sobre la experiencia y la práctica observada de la institución educativa Instituto Técnico Industrial, que como lo dije anteriormente, la realicé con el programa de educación para adultos en jornada nocturna y sabatina. Ahora hablaremos de los conceptos fundamentales del currículo, que los divide en tres, que los van a ver a continuación. Entonces tenemos los enfoques curriculares, que es el primero, el diseño curricular y las dimensiones del diseño curricular. A continuación vamos a ver uno a uno. Iniciamos hablando de los enfoques curriculares, que están divididos en 4. Entonces tenemos el enfoque técnico, el enfoque práctico, el enfoque de transición y el enfoque crítico social. Iniciamos hablando del enfoque técnico. Fue creado por Bobbitt y por Ralph Tyler en la época de la Revolución Industrial. Tiene como finalidad instruir, capacitar, reproducir, transmitir, informar y controlar. El método utilizado en este enfoque es el método deductivo. No es para nada deliberativo, flexible y pertinente. El profesor es mecanista, transicionista, acrítico. El estudiante es pasivo, memorista, acrítico y no creativo. Entonces esto se basa más en un modelo tradicional. Tenemos un enfoque práctico. Entonces su autor es Joseph Squash. También es conocido como el currículo cuasi práctico o el currículo molecular. Su finalidad es comprender la realidad del aula y mejorar la enseñanza para asimismo obtener soluciones. Su método es deliberativo e interdisciplinar. El profesor es activo, deliberativo, que decide, que puede acercar, que se puede equivocar y asimismo puede mejorar. El estudiante es activo y homogéneos. Por lo general el enfoque práctico es teoría educativa, no es inductivo y deductivo. Tenemos el enfoque de transición. Entonces en el enfoque de transición su autor es Lawrence Stallhouse. Su finalidad es la solución de problemas y mejorar las interacciones educativas y sociales. El profesor es investigador, autocrítico y reflexivo, con calidad humana, contextualiza el saber y armoniza la teoría y la práctica. El estudiante es curioso, crítico, reflexivo y sensible. No es estático y alejado de la realidad social. Siempre van de la mano. El crítico social, su autor tiene dos autores, que es Wilfred Kratt y Steve Kemwis. Tiene investigación participativa, razonamiento dialéctico, crítica ideológica. Y su finalidad es transformación y emancipación. Su método es crítica ideológica.
El profesor es crítico, reflexivo, analítico, comprometido con la transformación de su entorno. Y el estudiante es deliberadamente crítico, inconfortable con lo social y comprometido con la transformación del entorno. No es un enfoque conductista ni transmisionista. Bueno, continuamos con nuestro segundo tema, que es el diseño curricular. Tiene 3 características, como lo son que es dinámico, continuo y participativo. ¿A qué se refiere el dinámico? Que es orientado al cambio de manera lógica y razonable. El participativo, que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en el proceso. ¿Qué significa? Que se necesita tanto al estudiante como al docente, como a toda la comunidad educativa para poder realizarlo. Y continuo, que se compone de varias frases estrechamente relacionadas entre sí con una secuencia en espiral. Nuestro último tema son las dimensiones del diseño curricular. Tenemos la parte social, que es el contexto social en el que se va a crear el diseño curricular. Es el contexto en que a quién se le va a presentar, a qué estudiantes, en qué partes sociales están ubicados. No se puede realizar un currículo para unos estudiantes de la parte urbana a diferencia de unos estudiantes de la parte rural. Tenemos que mirar primero esas dimensiones, a quién se le va a diseñar. Tenemos que hablar de la dimensión epistemológica, que está dividida en 2, que es el estudio de los aspectos sintácticos y semánticos del conocimiento, y el estudio de la forma en que los estudiantes contribuyen y transforman el conocimiento, cómo lo van a utilizar el conocimiento que adquieren para su vida. Tenemos la parte psicoeducativa, que se introduce en las teorías de aprendizaje, llevando a cuestionar los modelos psicopedagógicos y la formación de cada docente. Y tenemos por último la dimensión técnica, que se divide en varias. Tenemos, según Acuña en 1979, la divide en fases. Arrendón en 1981, que presenta primero también las divide en fases. Y tenemos Laurin 2007, que propone un modelo más como específico, que es el inicio, que es realizar un análisis a quién se le va a realizar, el diseño, que se diseña lo que será el proyecto, luego sigue la implementación y por último está la evaluación. Nuestro último tema son las dimensiones del diseño curricular. Tenemos la parte social, que es el contexto social en el que se va a crear el diseño curricular. Es el contexto en que a quién se le va a presentar, a qué estudiantes, en qué partes sociales están ubicados. No se puede realizar un currículo para unos estudiantes de la parte urbana a diferencia de unos estudiantes de la parte rural. Tenemos que mirar primero esas dimensiones, a quién se le va a diseñar. Tenemos que hablar de la dimensión epistemológica, que está dividida en 2, que es el estudio de los aspectos sintácticos y semánticos del conocimiento, y el estudio de la forma en que los estudiantes contribuyen y transforman el conocimiento, cómo lo van a utilizar el conocimiento que adquieren para su vida. Tenemos la parte psicoeducativa, que se introduce en las teorías de aprendizaje, llevando a cuestionar los modelos psicopedagógicos y la formación de cada docente. Y tenemos por último la dimensión técnica, que se divide en varias. Tenemos, según Acuña en 1979, la divide en fases. Arrendón en 1981, que presenta primero también las divide en fases. Y tenemos Laurin 2007, que propone un modelo más como específico, que es el inicio, que es realizar un análisis a quién se le va a realizar, el diseño, que se diseña lo que será el proyecto, luego sigue la implementación y por último está la evaluación. Bueno, por último hablaremos de la experiencia de la práctica educativa. Como anteriormente lo dije, la realicé en el Instituto Técnico Industrial, en el programa de educación para adultos, con jornada nocturna.
y sabatina. Eso fue una experiencia muy bonita, fue evidenciar cómo estas personas buscan salir adelante. Ellos tienen, pues, por razones personales, ellos tuvieron que salirse del colegio, no lo terminaron, lo están realizando de esta manera. Son estudiantes mayores de 20 años que no hayan terminado pues su ciclo escolar. Lo realicé con ciclo 6, que en este caso sería grado 11. Habían estudiantes que eran pues ya de la tercera edad. Ellos no tenían un buen uso de TICs, por eso no se podía utilizar gran parte TICs, sino buscar maneras y estrategias de que ellos entendieran, porque pues también ellos tienen un aprendizaje más lento. Entonces era buscar como una manera de que ellos entendieran el tema, pero pues en conjunto con los demás, porque pues los demás entendían el tema, pero ellos siempre quedaban más, de una manera más lenta, quedaban más dudas. Entonces por eso se realizaba guías de trabajo donde se explicaba el tema todos por igual, pero pues ya cada estudiante se dedicaba a realizar su guía. Con eso la docente ya tenía el tiempo de empezar con los estudiantes pues con un aprendizaje más lento, que como lo dije anteriormente son los que ya vienen de tercera edad, son adultos ya mayores. Se realizaba como una clase más personalizada y ellos entendían de una manera más adecuada. También se buscaban, como se ven en las imágenes, se buscaban juegos que se pudiera integrar a todos los estudiantes y llevar un solo tema. Entonces fue una gran experiencia.